La innovación es la garantía de que las cosas van a mantener competitiva la empresa. Si no lo garantizara la innovación, entonces no es innovación. Y el proyecto en el inicio habrá costado, ¿qué te gusta? ¿3, 4 millones de pesos? Y ahorita ya llevan beneficios de más de 200 millones. Pero era una marca mexicana. Ajá. Y llegó a tener tiendas en todas las plazas comerciales de todo el país. Pero no supieron innovar. Llegaron las marcas como Hilfiger o como Benetton o como otras marcas y fueron pidiendo competitividad y hoy ya no existe la marca. La brecha tecnológica que hace años decíamos que era como de 30 años, ya vamos para 50 y se va a seguir haciendo más. Necesitamos cambiar el mindset, la mentalidad del mexicano. Iba a decir yo del empresario, pero no solo del empresario, también del empleado, del colaborador. Que se atreva a pensar diferente, que se atreva a cometer errores, que se atreva a fracasar. Innové y gracias a la innovación me volví competitivo y entonces en el tiempo he ido ganando el tamaño como para seguir haciendo. Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu presencia en el Plot Twist. En realidad, pues pertenece a justo lo que estamos haciendo con esta parte de las entrevistas con Curio. Entonces, vamos a empezar un poco contándonos quién eres tú, a qué te dedicas, qué haces en Curio, un poco más sobre tu proyecto. Bueno, en el tema así directo de Curio, ¿qué hago en Curio? Yo soy socio fundador, fui el primer presidente del consejo de administración de la empresa o de la organización, porque tenemos ahí como un sabor híbrido entre si somos empresa para fines de lucro o somos un promotor de la innovación con fines sociales. Yo creo que las dos cosas aplican. Y hacia atrás, bueno, soy consultor de tiempo completo, de profesión, a eso me dedico desde hace 30 y tantos años. En aquel entonces empecé como consultor tecnológico. Yo tengo una maestría en tecnologías de información, soy ingeniero en computación y después me he dedicado profesionalmente a desarrollar todas las habilidades de la consultoría. Y el tema de la innovación lo empecé a abrazar cuando estaba en Ernst & Young como director de consultoría. Lo empecé a abrazar como por ahí del año 2000, cuando no era un concepto formal. En aquel entonces el Premio Nacional de Tecnología no era de innovación, era Premio Nacional de Tecnología. Todavía innovación como un concepto formal, como se ha venido construyendo en los últimos 10, 15 años, todavía no estaba tan sólido. Pero si hago retrospectiva de lo que yo hacía en aquel entonces, lo que hago ahorita, pues era ya innovación, ¿no? Claro. Oye, ¿y qué es eso de innovación? ¿Con qué se come? ¿Cómo lo podríamos definir? Mira, como yo lo planteo, tiene que ver con entender dos cosas. Medio recurro a cosas formales, no voy a hacer una elocución formal del concepto, pero apelando a modelos formales, yo veo la innovación desde tres lugares. Uno es, bueno, en todos los casos siempre tiene que ver con buscar mejoras con efectos notoriamente y efectivamente positivos observados en la organización. O sea, si no se nota el efecto, será creatividad, pero y que se note tiene que ver con que se vea en la posición competitiva de la empresa, ¿no? Con más ingresos, con menos costos, con más mercado, el efecto tiene que ser notoriamente positivo. Ahora, eso es desde el lado de cómo sé que innové, pues porque eché a andar una iniciativa o muchas, o traigo un portafolio de iniciativas, depende de la madurez de la empresa, pero se nota que lo estoy haciendo porque se ven los resultados en la organización. Se ve en que la empresa vende más, gana más, cuesta menos, tiene mejor posición del mercado. En eso es que la innovación se observa. Ahora, ¿en dónde se puede innovar? Casi todo el mundo se va por la más visible de todas las innovaciones, que son productos, ¿no? Entonces, yo soy, no sé, fabricante de pinturas y saco una nueva pintura que más impermeabiliza al mismo tiempo que pinta. Pues eso es innovación de producto. No es el único lugar. De hecho, al rato te puedo dar un ejemplo de una innovación que yo tengo en mi modelo de negocio. La segunda parte donde se ve la innovación es en las operaciones de la organización, procesos, innovación de procesos. Si tienes una mejor forma de mercadear, si tienes una mejor forma de dar a conocer la marca,
si tienes una mejor forma de conseguir clientes, si tienes una mejor forma de fabricar lo que fabricas, eso también es innovación, ¿no? O sea, llenar las líneas de producción con robots, eso es innovación en un fabricante de coches, por ejemplo, ¿no? Y la otra es el modelo de negocio. A lo mejor el modelo, a lo mejor lo otro lo haces ya de una forma que jala, pero el modelo de negocio sacas cosas nuevas. Por ejemplo, una innovación puede ser yo en consultoría. Depende del cliente. Hay clientes éticos. Con un cliente ético yo no tengo un problema en vender proyectos de consultoría muy baratos, pero me pagan un porcentaje del resultado que logremos. A veces hasta me pagan con un porcentaje de la empresa. Entonces, de hecho, por ejemplo, yo ahorita tengo una empresa, fabricamos pan artesanal. Yo no me dedico al pan, yo no sé nada de pan. Bueno, ya aprendí, Sí. pero fue porque esa empresa, para mejorarla, lo que hicimos fue meterle consultoría. La empresa era muy chiquita, todavía está chica, ya no tanto como cuando la tomamos. Y lo que hicimos fue, le dimos consultoría y yo como obtuve mis beneficios fue un pedazo de la empresa, ¿no? Tengo muchas preguntas al respecto. Tienes, bueno, a ver, en ese caso, ¿de alguna manera se garantiza que con el proyecto se van a generar esos resultados? Cuando se hace innovación de verdad, sí. Ah, mira. Sí, yo diría que la innovación es la garantía de que las cosas van a mantener competitiva la empresa. Si no lo garantizara la innovación, entonces no es innovación. Puede ser creativo, puede sonar lindo y todo, pero si no se ven resultados, no es innovación. Y eso pasa también en Curiosa, cuando por ejemplo, nos acercamos a Curio para poder esta parte de la consultoría, entonces ustedes cuando mapean un proyecto sí se hace de esa manera, o sea, sí. De hecho, yo, desde mi historia de consultor hasta la fecha y ahora en Curio ya muy marcado, porque en Curio ya tenemos una disciplina de la innovación muy bien documentada, muy bien formalizada, muy bien implementada, muy bien construida. Tenemos una familia de metodologías brutal para hacer innovación de producto, de modelo de negocios, de procesos organizacional, de mercadotecnia, etcétera. Pero ya tenemos un modelo de consultoría en innovación, por hablar solo de consultoría, pero no es lo único que hacemos, en donde sí garantizamos que lo que vamos a hacer termina dando resultados y no resultados pequeños. O sea, podemos asegurar, dependiendo del negocio en donde está el cliente, podemos asegurar rendimientos exponenciales, ¿no? Ah, mira, eso me gusta. Jorge, ¿cómo descubres que te apasiona este tema de la innovación? Pues mira, lo que pasa es que mi origen en tecnologías de información y también es algo que hemos trabajado desde Curio, es eh, ampliar el concepto, pero para mí fue muy natural desde que mi profesión original estaba en tecnologías de información. Entonces, si consideras que esto lo empecé a hacer hace como 30 y tantos años, empezar a meter tecnologías de información a las empresas y el software y el hardware y todo, pues en ese momento ya era innovación. No se llamaba así, porque la disciplina formalmente no se llamaba innovación, pero eso ya era innovación. Entonces, para mí ha sido muy natural. Ahora, donde yo me empiezo a apasionar es cuando a la tecnología le empiezo a sumar cosas que al rato creo que vamos a terminar platicando de ellas, donde descubro conceptos, descubro dimensiones de la empresa que no son tecnológicas y que si no las metes, la innovación no arraiga, y ahí es donde ya me apasiona la cosa, ¿no? O sea, un tecnólogo, por ejemplo, en la década de los noventas, que es donde puse mi primer emprendimiento de tecnología, no era un negocio eh, que de manera natural buscara rendimientos económicos altos. No era así, pero descubrimos que se puede y entonces resulta que esto puede ser muy, muy, muy rentable. Claro. Oye, y hace rato me contabas sobre innovación y ahora entrando en esta parte, ¿cómo es que
se diferencia la innovación entre una idea de, esto funcionó y jaló y bien? Bueno, la ocurrencia normalmente es una idea que la echan a andar con alguna esperanza de que eso va a funcionar y a veces funcionan y a veces no. Casi siempre cuando no funcionan, normalmente eso pueden ser frenos para seguir buscando innovación. Eh, Cuando sí pega y si el dueño o el emprendedor o el ejecutivo de la empresa le agarra gusto, empieza a desarrollar una práctica de innovación. Eh, Te puedo dar un montón de ejemplos Ay, sí, danos uno, por favor. de empresas desde pequeñitas que han hecho esfuerzos por transformar algo de la organización queriendo obtener algo que puntualmente parecía y que de ahí agarraron camino y empezaron a hacer cosas completamente diferentes, ¿no? O sea, no sé, te puedo contar desde organizaciones muy grandes. Ahorita mismo estoy haciendo un proyecto con una automotriz muy grande donde la idea desembocó en crear una unidad de negocios financiera nueva y el proyecto en el inicio habrá costado, ¿qué te gusta? $3, $4 millones y ahorita ya llevan beneficios de más de 200 millones. Yo quiero de eso. Evidentemente es una organización, siendo una automotriz de las grandotas que hay en México, la 4, la 5, no me acuerdo qué número tiene, pues tenía recursos para hacer esa inversión inicial de 3, 4 millones de pesos y el modelo de negocio como lo desarrollamos, como lo planteamos, como lo implementamos. Ahorita, después de casi 4 años de haber empezado el proyecto, el emprendimiento empezó hace 3, ya podemos hacer números y decir, el proyecto ha dejado beneficios de más de 200 millones de pesos. Y todo este proceso de innovación que ahora mencionabas y como la diferencia entre uno y otro, ¿podría ser la constancia, la disciplina y la técnica? ¿O cuáles son Son varias áreas y creo que ya sé para dónde vamos, pero eh, ¿en qué estoy pensando? Sí, una parte pareciera que no, hay gente que cree que la innovación no tiene que ver con disciplina, no, sí tiene que ver con disciplina, sí, sí hay, ya hemos desarrollado a lo largo de veintitantos años de la innovación ya construida como un concepto formal, sí hemos desarrollado disciplinas, metodologías, prácticas, técnicas, herramientas, etcétera, pero también tiene que ver con esta otra parte más humana, de estar dispuesto a comprometerse y entonces ahí aparece un poco para donde creo que podemos ir, que es este tema del talento para la innovación, porque también tiene que ver con romper patrones mentales, Claro. tiene que ver con la mentalidad del emprendedor o la mentalidad del empresario o la mentalidad del ejecutivo, que puede escuchar ideas que dicen, pero si nosotros no nos dedicamos a eso. Claro. Pero si lo pruebas, a ver, pruébalo a ver cómo te va. Y yo he tenido clientes que hacen la prueba y no solamente funciona, sino que además le dan un giro al negocio, Claro. ¿no? Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, es de los que recuerdo bastante de Curio que pueden encontrar en su sitio web además, que es la historia de Carolina. ¿Tú nos puedes contar un poco de Carolina y la empresa para contarles un poco más, ¿no? De cómo se ve una empresa innovadora y un caso de éxito de innovación? Mira, a mí nunca me tocó evaluar Carolina cuando estaba en el premio y conozco muy bien a Rodolfo, que es el director de innovación de Carolina. La historia que yo me sé, pues Carolina se dedicaba a fabricar Telas. telas y en alguna unidad de negocio creo que fabricaban algo de ropa, pero ellos fabricaban telas y eran telas tradicionales, ¿no? El tema es, se viene la globalización, se vienen los cambios, en algún momento alguien prueba una tecnología nueva para desarrollar telas para seguridad y prueban y echan a andar el negocio y luego ya piensan que eso es innovación y lo desarrollan formalmente y no sé si en ese momento traen a Rodolfo, que es el director de innovación, o después, pero terminan construyendo toda una capacidad de innovación en un rubro muy especializado en el mundo de las telas que los mantiene hoy vigentes y rentables y atractivos
competitivos, más bien es la palabra, Sí. y ahí están funcionando. Por el otro lado, yo te puedo contar, yo tuve de cliente a la marca Eduardos, que en su origen Eduardos era fabricante de terciopelos, que nunca innovaron en vestimenta, innovaron cuando empezaron a fabricar ropa. La marca Eduardos, no sé si te acuerdas, tú estás muy chavita para la No, marca eso sí no Eduardos, me tocó. pero la marca Eduardos era como Tommy Hilfiger, pero era una marca mexicana Ajá. y llegó a tener tiendas en todas las plazas comerciales de todo el país, pero no supieron innovar. Llegaron las marcas como Hilfiger o como Benetton o como otras marcas y fueron pidiendo competitividad y hoy ya no existe la marca. El origen de Eduardos era una marca que se llamaba Terciopelos Martín, se escribía Martín, se pronuncia Martin porque son franceses, y de fabricar terciopelos a fabricar ropa, les fue muy bien, innovaron en el modelo de negocio, pero cuando el modelo de negocio se estabilizó en la fabricación de ropa, uno, los terciopelos hoy no se usan. ¿Quién usa terciopelo? Es muy raro. La tela de terciopelo ya no, y si la comparamos con Carolina, que Carolina fabricaba otras cosas y le entra a la tela para seguridad, ahí se ve la innovación y eso los mantiene competitivos. Martán y Eduardo desaparecieron. Claro, porque además dejas de competir por precio, ¿no? O sea, justamente estaban, o sea, una de las industrias más competidas en este momento es precisamente la textil, porque hay un montón de productores chinos, ¿no? Entonces, pues evidentemente lo que te cuesta aquí fabricar una tela se te triplica contra lo que cuesta en China. Entonces, ¿cómo te vuelves competitivo y que no sea solamente en costos, pues modificando, innovando a través del modelo de negocio? Pero además ese ejemplo que das es muy bueno porque la gente podría pensar es que China compite por precio. China empezó sus modelos de negocio en la década de los 90 compitiendo por precio, pero ella no, ¿eh? Claro. Ellos le han generado un montón de tecnología y ha sido por procesos de innovación muy serios, muy sólidos y exhaustivos. Entonces hoy puedes hablar de empresas chinas como BYD, Justo pensé en esa. ¿no? Puedes pensar como en BYD, que de repente sale al mundo y de repente pega por todos lados y resulta que este año ya desde el año antepasado ya empezó a vender más autos que Tesla y el año pasado ya dominó a Tesla y este año Tesla ya está en problemas serios Claro. con BYD y con todas las que ya están sacando autos eléctricos, ¿no? Claro, pero era una cosa que Tesla quería, ¿no? O sea, en realidad por eso liberaron las patentes, para poder costear, ¿no? Pues yo no creo que les encante, sobre todo viniendo de los chinos. A lo Bueno, sí, mejor que innove en autos eléctricos, BMW o Mercedes-Benz, eso a lo mejor a Tesla dice, está bien, sí, que claro, me sigan estos que son mis amigos, pero ya que llegue BYD, que empezó fabricando baterías eléctricas, que su negocio era vender baterías eléctricas para la industria automotriz, y de repente dijeron, pues si ya hacemos las baterías, vamos a hacer los autos, y agarran el mercado como lo agarraron, ahí ya hay mucha innovación de la parte de los chinos, ¿no? ¿tenemos algún ejemplo de alguna, como, o tienes algún ejemplo de alguna que te haya contratado y que de repente tuvieron como problemáticas y se quedó ahí en proyecto? O sea, sobre innovación, no. Sí, en el mundo de la consultoría tradicional, sí, muchas veces me pasó empresas a las que yo les decía, oye, con lo que estamos haciendo esto lo llevamos al premio, vas a ver, te vas a posicionar como una empresa innovadora y de ahí para arriba. Y muchos empresarios conservadores dijeron, no, ¿para qué hacemos ese esfuerzo? Mejor sí metemos algo de innovación, pero y pues sí, las empresas pueden, algunas de ellas pueden estarse viviendo todavía en el mercado, pero a lo mejor no con el nivel de desempeño que pudieron llegar a tener. O bien, el otro defecto que se da mucho para nuestro país es que empresas que terminan siendo solamente comercializadores, porque la innovación, sobre todo en tema de producto, no viene de México, la traen de China, de Alemania, Estados Unidos. de Estados Unidos, de Holanda, este, y entonces la vocación innovadora que podríamos ya tener como país pues, se ve comprometida, Sí, ¿no? no, y se ralentiza, ¿no? También. Y en la parte de los recursos humanos, ahora platicabas de entonces las problemáticas y las trabas que llegan a suceder. ¿Cómo impacta en la innovación
las personas dentro de una organización. Que tiene mucho que ver con esto que te estoy diciendo. Cuando el líder, llámese dueño, llámese emprendedor, llámese ejecutivo del más alto nivel, es una persona que tiene ciertos marcos mentales que le permiten tomar riesgos, que le permiten ser creativo, que le permiten eh, exponerse al fracaso y empiezan a hacer cosas diferentes, ahí está el lugar exacto para que, si bien acompañado, puede implementar cosas que se vean en resultados, porque la innovación se tiene que ver en resultados fehacientemente. En ese momento entonces ya es natural, yo diría casi orgánico, no casi, orgánico, que su mentalidad empieza a bajar. Y este sentido de la innovación y este sentido de la creatividad y ese sentido de la disciplina se empieza a permear a toda la organización. Y entonces ya logras construir una cultura de la innovación. A veces acompañado formalmente con alguien que sabe de eso, o a veces intuitivamente, porque de los ejemplos que podemos dar de los que ya ganaron el premio Curio, por ejemplo, podemos hablar de empresas que intuitivamente los empresarios, los emprendedores o los ejecutivos fueron encontrando que la innovación no solamente no era una idea mala, sino que más era el recurso con el que indudablemente le iban a dar competitividad al negocio. Claro, de hecho algunas, bueno, a nosotros nos tocó trabajar con las empresas, entrevistarlas y conocer más sobre ellos. Y precisamente una, bueno, de las que me vienen es EduSpark, Tangible News. Hay otra que no recuerdo su nombre. Biocrones. Yo creo que sí, que se dedican a todo el tema ¿Agro? Ajá, sí, Sí, es agro. Biocrones. Y ellos me parece que tienen como toda la, como todo el setup desde la escuela, ¿no? Que se traen personas, estudiantes, becarios, y los empiezan a desarrollar con una cultura de innovación que de repente ya es tan común que estén hablando de innovación que se ve, ¿no? Como justo permea, que ya no nada más estamos innovando y estamos jugando a innovar y hacemos esta ocurrencia, ¿ah? Vivimos en un proceso de innovación, ¿no? Sí. Y Biocrones es un buen ejemplo porque ellos, su vocación de innovación en producto es de lo que viven. Todo el tiempo les piden productos a la medida para atender alguna necesidad de agroindustrial y hacen con convenios con innovación abierta, etcétera, desarrollan productos nuevos, los empiezan a fabricar y los ponen al mercado para quienes tenían la necesidad y lo entregan. Y de eso viven. Ellos, ahora el reto que tienen desde mi punto de vista, que yo ya he trabajado con ellos, es ahora meter innovación en la parte organizacional para empezar a tener un lugar relevante, no solamente ya en el mercado mexicano, que ya empezaron, en el mundo, porque lo que tienen es sobresaliente para el mundo, no solo para México. ¿Cómo es que, o sea, yo lo que veo es cómo está la fuga de cerebros, ¿no? Bueno, pues ya estamos aquí y luego ya le ofrecieron más dinero a mi colaborador y ya de repente se vuelve un conflicto, ¿no? Que era un poco como lo que platicábamos sobre la innovación. ¿Qué es un reto cuál es un reto que se aloja dentro de las empresas innovadoras con el personal? Te lo voy a expandir porque no solamente es con el personal. Con el personal sí, hay una fuerte demanda de talento desarrollado en el mundo, no solamente de innovación, en el mundo. Hay una restricción que el mercado nos ha estado reclamando porque por alguna razón los modelos educativos en todo el mundo han promovido poco el desarrollo de las ciencias y las tecnologías. Pues hay poca atractividad para los estudiantes que terminan la preparatoria o el bachillerato como para entrar a las ingenierías, a la matemática, física, biología, etcétera. Y tenemos un problema en el mundo con eso. Entonces ahí hay un tema. El otro tema es, ya lo tienes y logras desarrollar buen talento. Pues es tan escaso que Sí. entonces
puede ser Biocron y tienes muy buenos biotecnólogos, pero pues a lo mejor al rato les llega una oferta de Nestlé o de Verde Valle o de las empresas grandes de biotecnología y te quedas sin el recurso, ¿no? Claro. Pero no por eso debes de parar de hacerlo. Y luego está el otro reto. El reto es el reto de la alta dirección. Y sobre todo en México, que también ese es un tema que estamos atendiendo en un proyecto que estamos haciendo ahorita en Monterrey. ¿Cómo hacemos para que el empresario mexicano o el directivo mexicano no solamente piense en lo que puede hacer con México, sino en lo que puede hacer con el mundo? ¿No? Porque si nos ponemos a contar cuántas empresas han innovado o están dispuestas a innovar en el mundo mexicanas, pues vamos a escoger a Bimbo, vamos a escoger a FEMSA, vamos a escoger a Cemex, y nos van a sobrar dedos a lo mejor, ¿eh? Porque no estamos tan dispuestos a la innovación. Algunas empresas que han desarrollado grandes capacidades de innovación, de las grandotas, fue porque en el camino se dieron cuenta que si no lo hacían, perdían competitividad. Hace poco yo tuve contacto con los grupos de innovación de Grupo Salinas, de Electra, Banco Azteca, etcétera, y están haciendo cosas de innovación verdaderamente de primer mundo, ¿eh? Y no fue fácil. Yo trabajé con ellos en Electra hace muchos años con tecnologías de información, y no era tan fácil desarrollar esa mentalidad. Ya la construyeron, ¿no? Pero no es un tema fácil. Entonces, regresando al tema del talento, el talento a nivel directivo, el talento a nivel creativo, productivo, operativo, y el talento de atracción, o sea, cómo atraes el talento que se necesita para eso ante la escasez. Te doy un número para que te lleves de miedo para la escasez de talento. En tecnologías de información, un proyecto que estamos haciendo para desarrollar para analizar la posición competitiva de México y particularmente del Estado de Nuevo León en temas de talento tecnológico. Nada más en el Estado de Nuevo León, ahorita hay un déficit de más de 100,000 recursos humanos especializados en tecnologías de información. Nada más en el Estado. En el país se habla de más de 200,000 talentos requeridos con tecnologías de información, con el nivel requerido. En Estados Unidos hay un déficit de más de 1,000,000 de personas especializadas en tecnologías de información, sobre todo con esta vorágine que tenemos de la inteligencia artificial, del desarrollo de software, la ingeniería de software, bla, 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 el Big Data y el Data Science y todo eso. Y con un estudio que acabamos de armar, con muchos documentos que nos llegaron, el déficit esperado para el mundo en el año 2030 es de 4,5 millones de personas. O sea, un chico que hoy decidiera estudiar tecnologías de información y temas digitales y eso, para dentro de 5 años, será casi imposible pensar que no le vaya bien. Ah, mira, eso está bueno, es un gran dato, porque además, fíjate que justo lo que dices, nosotros pues trabajando en la parte de Curio, vemos que hay poco interés por la juventud, ¿no? O sea, en el sentido de que son pocos las personas de mi edad o de, sí, pues de 30 y para abajo, que tienen interés en la innovación. Y los que tienen interés en innovación es muy, lo tienen muy interiorizado, muy arraigado, se les nota. Entonces entiendo perfecto lo que dices, porque sí, sí es cierto. Oye, ¿y si pudieras tener un equipo soñado? Nada más quiero expandir un poco la idea de lo que acabas de preguntar. Sí. No solo es en carreras de tecnología, de información. Puede ser en ingeniería industrial, puede ser en economía, puede ser. Hay un montón de disciplinas que convergen a la innovación, y los chicos que le peguen a eso, en 5 años van a estar espectacularmente desarrollados y potenciados. Tenemos el reto de la fuga de talentos, porque es muy probable que se vayan para Estados Unidos, está muy cerca, y además ahora con el trabajo virtual ni tienen que irse, desde acá trabajan, Claro. nada más les depositan en su cuenta y ya está, y ya está pagado. Y también está el reto de que pues, se los lleven a España o se los lleven a Europa, en algún otro país anglosajón, o
o el mismo China, Japón, Corea, ¿eh? Y es que justo te saltaste hasta ¿qué puede Ujú, hacer una empresa ujú. para que el equipo se quede? Soy una empresa innovadora, ¿qué puedo hacer? Lo vemos en el taller. Eh, sí, pero la respuesta no es lineal, no es Sí, una respuesta plana. O sea, ¿qué puede hacer una empresa para que el talento se quede? La primera cosa es, y no creo que sea opcional, ¿eh? O sea, a lo mejor sueno muy drástico, lamento si sueno drástico, pero creo que no es opcional. Creo que las empresas, particularmente las empresas mexicanas, si queremos que el país se desarrolle en los próximos años, no tenemos opción, tenemos que invertir en innovación. claro, O sea, que ese es un problema en México. Los presupuestos de las empresas, sobre todo las pymes, pero también las medianas, menos las grandes, y ya creo que ya en las muy grandes ya se ve que hay presupuestos asignados, tienen que reservar un presupuesto para invertir en innovación. Y una parte del presupuesto se tiene que ir al talento, ¿no? Hay que construir el talento para que eso pase. Porque yo creo que no es opcional. Si no, lo que va a pasar, que es un poco lo que ha estado pasando en las industrias que yo conozco, empresas mexicanas que se vuelven exitosas y que en algún momento, por no haber agarrado una disciplina de estas, ya no ven cómo seguir creciendo y son presas fáciles de compras por empresas extranjeras. claro. Ahorita mismo en este proyecto que estamos haciendo en Nuevo León, pues empresas norteamericanas que vienen por empresas de tecnología de información mexicanas que todavía no están tan grandes, que todavía no son tan caras y que ya vienen, las compran, y yo digo que vienen por dos cosas, las empresas norteamericanas que vienen por empresas mexicanas. Uno, pues por el mercado mexicano, como sea el mercado mexicano es importante. Claro, Digo, como sea, no es el tamaño escalado con Estados Unidos, pero ya pueden encontrarse un mercado de un tamaño de la economía número 12 del mundo, que no es poca cosa, sí, ¿no? no, Y luego está la otra parte, vienen por el talento. Entonces, si vengo y compro una empresa de 3,000 empleados de tecnologías de información, o de 2,000, o de 1,000, ya tengo 1,000 talentos nuevos en un mercado donde hay déficit. claro, claro, es que es bien interesante, ¿no? Hasta preocupante, diría yo. Yo mismo, ahorita que te lo cuento y no lo había platicado ni lo había reflexionado, tengo un amigo que se dedica a buscar talento desde Estados Unidos en posiciones medias. Él anda buscando, de repente le piden choferes de tráiler o le piden enfermeras. Enfermeras, hay una demanda de enfermeras en Estados impresionante. Sí, claro. También ya le piden técnicos en programación. Sí, Entonces, sin y duda. sabes el tamaño de ese negocio de mi amigo que vive en San Antonio, no vive en San Antonio, vive en Houston, en Woodlands. Muy buen negocio, porque pues cada persona que se lleva, la traen, la preparan bien, le sacan su visa, la llevan profesionalmente, todo legal, todo, ahorita todavía no hay aranceles para eso, entonces se lo llevan, ¿no? Y a ellos terminan pagándoles 3 meses de sueldo por cada persona que se llevan. Claro. Entonces, si esa persona va a ganar $5,000, pues por una persona que vinieron, reclutaron en México, le enseñaron inglés, se lo llevaron, la empresa gana $15,000 o más. A mi amigo le está yendo muy bien allá viviendo en Google. Y ya se quedó allá. Y es que hay gente muy talentosa en México, o sea, la hay, ¿no? El problema es en dónde se quedan, qué Y les ya está pasando. esta empresa le está yendo también en Houston, que ya ni siquiera vienen solo a México, ya también van a Brasil, ya también van a Colombia, van a Ucrania. Sí, no está. Yo sigo diciendo que es muy, muy preocupante lo que está pasando. Ujú, Y ¿qué consejo tú le podrías dar a una empresa pequeña, mediana, ujú. sobre innovación y sobre esta parte Bueno, del yo me recurso? iría a dos cosas, al menos, Mm, ligando con el tema del que acabamos de mencionar. Uno, invertir en innovación no solamente es en pensar en montar un laboratorio de pruebas para hacer productos, no solamente es pensar en echar a andar proyectos para optimizar la operación del negocio, que genere innovación de procesos, no solo es eso. A lo que yo me dedico, que tiene que ver con desarrollo de talento, en buena parte por todo este camino que he recorrido,
yo digo hay que hacer una inversión fundamental en talento. Fundamental en talento. Y luego si nos vamos a una empresa pyme o una empresa mediana, ¿qué recomendación haría? Yo diría, la primera ya la dije, suena muy drástica, hay que dramatizarla para que nos hagamos conscientes, es si no lo hacemos como país, la brecha tecnológica que hace años decíamos que era como de 30 años, ya vamos para 50, ¿eh? Y se va a seguir haciendo más grande. Sí, claro, con los Entonces autos. llegamos tarde a la tecnología, ¿no? Yo veo ahorita, por ejemplo, en México, cómo estamos usando la inteligencia artificial, ya vamos tarde. Sí. Ya vamos tarde, ¿no? De repente ya se está poniendo medio de moda, pero cuando aquí se pone de moda empezar a usar inteligencia artificial, en otros países ya se fueron por mucho, ¿no? En innovación yo creo que ese es el tema, ¿no? O sea, si no le entramos ya ahorita, la brecha se va a hacer más grande. Y entonces lo que termina pasando es un poco este fenómeno como de dispersión que tienen las industrias en México en general. Millones de pymes chiquititas en cada industria, con 3, 4, 5 recursos, y muy pocas que se vayan a la escala de los decenas de empleados, de las centenas de empleados, de los miles de empleados. Y las que llegan ya hasta allá arriba, pues todos las conocemos. Claro. Bimbo, FEMSA, Cemex, TV Azteca, bueno, Grupo Salinas, y algunas que eran joya de la corona, como Comex, pues ya la compró PPG, o Neoris, que era una empresa tecnológica, que era la empresa tecnológica de Cemex, ya la compró una empresa norteamericana. ¿Y qué hacemos? ¿Nos vamos a quedar siendo empleados de empresas multinacionales o con un montón de empresas pymes que no logran dar el brinco porque no invirtieron en innovación? Eso me parece, es muy radical, me parece muy prudente mencionarlo. Y también la otra cosa, hablar de innovación y hablar de talento de innovación, no piensen que tienen que ir por estudiantes de innovación, porque ya hay carreras de innovación formales en México. El TEC de Monterrey ya tiene carreras de innovación formales en México, pero no tiene que ser solamente gente del TEC. Las escuelas públicas también tienen opciones muy buenas, hay que escoger muy bien, pero hay muy buenas opciones en eso. Y yo, por ejemplo, he visto mucha gente metida en temas de innovación de carreras como física o como matemáticas, Claro. actuaría, economía, Sí, pues es que hace todo el sentido. pero justamente tiene que ver con que esa gente que dices, ¿y qué tiene que ver física? Pues pruébale, ¿no? O sea, un físico que se haya metido a teoría de materiales fácilmente puede desarrollar telas como las de Carolina, Claro. ¿no? Sí, claro. Yo lo pienso en economía. Es que yo Ujú, iba a estudiar economía hace ujú, muchos años y pues es todo el tema social, ujú, cómo ujú, puedes desarrollar, cómo se compone el comportamiento de las masas, ujú, proyecciones, todo este tipo ujú, de cosas, ¿no? O sea, ujú. modelos matemáticos. Ahora, hablando del tema de innovación en el desarrollo de talento, yo diría, tendríamos que tener en la agenda, aunque sea de alento, pero aunque sea de alento hay que irlo haciendo, como 3 dimensiones fundamentales para desarrollar el talento de innovación. Uno tiene que ver con el desarrollo de marcos técnicos, o sea, de competencias técnicas. La gente tiene que construir capacidad técnica para innovar. Otro es el de los soft skills, Ujú, ujú. ¿no? Liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, eh, manejo de conflictos, por ahí, ¿no? Desarrollo de subalternos. Y luego está el otro tema, el manejo de negocio. La gente que es muy técnica tiene que aprenderte el negocio. Claro. Sí, porque muchas veces se queda como sin esos soft Y skills, ¿no? como que los skills de negocio están en un híbrido, están entre lo técnico y lo soft. Sí, claro. Pero Sí. también hace falta. Por ejemplo, un tema que tenemos mucho los mexicanos que no hemos resuelto, que está en medio. Idiomas. Inglés, francés, alemán, chino. No, ahorita mínimo inglés, pero además del inglés, a lo mejor ya chino. Habría que esperar cómo camina la batalla comercial Estados Unidos-China, pero pareciera que ya ahí, ¿no? Eh, pero hay que hacer inversión en esas cosas. Sí, claro. Y luego también hay que influir positivamente
de la manera que se nos ocurra con las universidades, ¿no? ¿Qué están haciendo? Porque podemos tener el ejemplo de algunas universidades privadas y algunas públicas, pero en el universo de centenas de universidades que hay en México, hay mucho que trabajar. Claro. O sea, podemos pensar, ¿de dónde sacamos el talento? Pues se nos ocurre de manera muy fácil las privadas. El TEC, la Ibero, la Anáhuac, la Panamericana, a lo mejor en la siguiente liga, la UVM, el TEC Milenio, etcétera. Y en las públicas, la UNAM, la UAM, el Politécnico, el Cinvestav del Politécnico. Pero también está la red de universidades tecnológicas, también está la red de universidades politécnicas, y todas necesitan jugar y todas necesitan subirse, porque de verdad el tema del talento está escaso y hay una gran necesidad de que la gente vaya para allá. Ahora, en el tema de lo que estás preguntando, tenemos que hacer algo y hay muchos recursos que se pueden usar para cambiar el mindset. Necesitamos Claro. cambiar el mindset, la mentalidad del mexicano. Iba a decir yo del empresario, pero no solo del empresario, también del empleado, del colaborador, que se atreva a pensar diferente, que se atreva a cometer errores, que se atreva a fracasar. No porque lo vaya a hacer, pero es que si no nos damos permiso, y en México somos malos para eso, probablemente no lo sabes. Por ejemplo, Noruega. En Noruega hay un día nacional del fracaso y es una fiesta. A los niños en Noruega no solamente les dan permiso a fracasar, sino que además les dan ocasión de que el fracaso sea festejado. Claro. Porque si me di permiso de fracasar o de fallar o de equivocarme, quiere decir que ahí hay un montón de información que puedo tomar para aprender y decir, voy a emprender algo nuevo. Claro. En México el fracaso es muy mal visto. Sí, claro, sí, aquí es la idea de la perfección, ¿no? Pero pues es que eso, ¿para dónde? Como si hubieras nacido sabiendo todo. No, no hay opción. Si no te diste permiso de fallar una y otra vez y otra vez, yo que he emprendido negocios desde hace muchos años, me acuerdo mucho que he leído libros donde, me acuerdo del caso de Honda, el fundador de Honda, ¿cuántas empresas quebró para que Honda fuera exitoso? 7. En México un emprendedor echa a andar una empresa, le va mal, echa a andar una segunda, le va mal, ya no quiere. No, ya qué miedo, mejor me empleo. Sí. Mejor que me den una dirección de innovación en una empresa grandota, o mejor empiezo a comprar productos y los comercializo y ya. Y todo el conocimiento que desarrollaste para aprender, ¿no? Por ejemplo, si eres restaurantero, pues te tronaron 2 restaurantes. ¿Y luego? O si eres un productor de ropa deportiva, pues las 2 primeras marcas no te jalaron. Y la tercera a lo mejor sí. Claro. Pero ya no te das permiso porque te da miedo el fracaso, porque te van a juzgar tus primos, tus hermanos, tus papás, ¿no? Claro. Y tus socios de negocio y otras empresas. Uy, no, mira, no le fue bien, ya. ¿Y Y cómo creen que se construyó la historia de éxito de Softec como una de las empresas tecnológicas más grandes de México? Pues que tiene un montón de fracasos. No les fue bien siempre cuando fueron a abrir Brasil o cuando fueron a abrir Estados Unidos. No les fue siempre bien. Y de muchos de esos fracasos perdieron dinero, pero la suma total sí dio beneficios. claro. Justo pasa eso. Me dejaste pensando en justo esta parte también, incluso de esta idea de carrera desperdiciada, ¿no? Por ejemplo, voy a ventilar aquí a mi papá, pero yo siempre le he dicho, es que me quiero meter a trabajar en una cafetería para poder poner yo mi cafetería. Y entonces me dice, bueno, pues carrera desperdiciada, ¿no? Pero la realidad es que incluso, bueno, hay otros métodos para poder llegar ahí, pero está esta idea como de juzgar, ¿no? Es que no estás haciendo, no estás trabajando para una gran empresa, no estás teniendo la vista del rascacielos que Hollywood te vende, ¿no? Que la vista y que eres... Entonces, cuando llegas a esas vistas, dices, bueno, pues ya la vi, luego, ¿qué hago? Y normalmente no solo la persona, diste el ejemplo de tu papá, pero también pasa con las hijas o algo, cuando ven que pasas un momento difícil, se les olvidó
20 años que nos fue re bien, Sí, claro. pero en el momento difícil, ay, papá, si te hubieras quedado en IBM, Ah, claro, sí. ¿no? O Sí. si hace no sé cuántos años que te hicieron una oferta de una dirección de tecnología en un banco, ¿no? Pues sí, pero no lo hice. Sí, claro, claro. Ahorita no está yendo bien, no, pues no está yendo bien, pero vamos a probar, vamos a hacer cosas nuevas, vamos a innovar y ya. Pero estamos en una sociedad, la nuestra, y yo creo que no solamente es México, también Latinoamérica, Sí. donde innovar no es bien visto. No, o sea, bueno, sí es muy bien visto cuando ya jaló, Ah, claro, pero sí. no piensan en todos los fracasos que tuviste que correr para llegar a que ya jaló. Insisto, el fundador de Honda fracasó 7 veces. Y se olvida también. Yo si me pongo a pensar cuántas empresas no me han jalado, pues digo, todavía me faltan, todavía no Sí. llego a 7. Conozco una empresa que en su momento me contrató para hacer auditorías y justo revisando las auditorías fue como de, pues es que estás bien, o sea, en realidad lo que está diciendo tu auditoría es que estás en crecimiento. No, pero es que ya tengo otra empresa a la que le va muy bien. Pues sí, pero tú acuérdate de cuando hace 20 años Uh estabas en desarrollo, -huh. estabas creciendo y querer competir tu propia empresa de hace 20 años con una nuevecita, pues oye, vas bien. Uh -huh. Solamente acuérdate Uh de -huh. cuando estabas allí, Uh -huh. ¿no? Porque se olvida también eso, porque justo se entiende como un fracaso, pero no es, vamos arrancando. Y en eso también el cambio de mindset que hay que hacer es las empresas pequeñas, y me reenfoco en la pregunta que hiciste, las empresas pequeñas dicen, no, pues es que yo no tengo la economía para innovar. Y yo la planteo al revés. Las empresas que tienen el tamaño que sí lo hacen, es porque se atrevieron a innovar. Claro, O sea, no es, la causa raíz no es, empecé a innovar porque ya fui suficientemente grande como para invertir. Más bien, innové y gracias a la innovación me volví competitivo y entonces en el tiempo he ido ganando el tamaño como para seguir haciéndolo. claro, Y es pensarlo al revés. Porque si no, vamos a caer en algo que además es de lo que más me apasiona, que es cambiar la mentalidad de la gente. Si no, vamos a cambiar en el juego que dice Stephen Covey, que ya murió, pero eso decía Stephen Covey, es vivir en el tener. Cuando tengo una empresa grande, voy a. Cuando tengo una oficina en Manhattan, voy a. Cuando tenga, no, no es cuando tenga, es voy a para tener el piso en Manhattan, para tener una empresa grande, para ir a otros mercados. Es al revés. Primero me enfoco en la producción de lo que es relevante para que eso ocurra y entonces los caminos para tener van a llegar. muy bien. Oye, Jorge, y entonces, ya por último, preguntarte sobre esta parte del taller, hacia qué va. O sea, ahorita estamos platicando sobre el talento y la innovación. Uh ¿Nos -huh. puedes contar un poquito más sobre el taller? Mira, el taller es si viéramos como metáfora la innovación como un mar que está aquí enfrente de nosotros, el taller por el tiempo que le vamos a dedicar es como meter el dedo gordo del pie derecho en el agua. Ujú. Pero si no me la mojo, ¿cuándo voy a probar de qué se trata? ¿No? Claro, Si no meto el dedo y digo, hay método, hay disciplinas, hay que jugar con el mindset, ¿sí? Yo, por ejemplo, yo como yo me expongo a mí mismo como especialista en innovaciones, a mí me encanta por todo lo que he estudiado y por todo el talento que he desarrollado personal. Yo voy a ir por la vida con un alfiler y al empresario o al emprendedor o al ejecutivo, cuando veo que sus ideas están muy rígidas y poco orientadas a la innovación, le meto el alfiler para reventarle las ideas y decir, a ver, piensa diferente, claro, claro, claro. ¿no? Entonces, el taller no es un diplomado, no es una maestría en innovación, pero sí es una inmersión de algunas horas como para dedicarla a decir, hay disciplina, hay un paquete de conocimiento, hay técnicas, hay herramientas. Y entonces sí ya puedo pensar cómo juego con eso. Porque hoy una cosa que tenemos de ventaja, que tú que eres jovencita lo puedes ver,
Hoy el tema ya no es el conocimiento, si tienes acceso a él o no. Ya está. Pero ¿en dónde buscas? ¿Qué El tema es que buscas? aprendas a buscar y más que eso, inclusive, que se te ocurra buscar, Claro, ¿no? Hoy tomar un curso de innovación, ahí está. Pero el tema es que lo descubras como para que digas, a ver, pero aquí en innovación hablaron de una técnica que se llama design thinking. Ah, pues me voy a poner a estudiar design thinking, a ver cómo funciona, a ver cómo, si lo usara en mi empresa, cómo se vería. claro. O, aquí, en el taller mencionaron que al director general hay que darle coaching. Ah, pues a lo mejor voy a contratar un programa de coaching para la innovación para el director general. O, ah, en el taller mencionaron que el talento de innovación a veces no tienes que tenerlo adentro, a lo mejor lo puedo buscar en una universidad, en un laboratorio de investigación. Y entonces ya puedo ver que en la Universidad Autónoma de Baja California tienen un área de biotecnología donde yo puedo desarrollar un producto nuevo. Pero el tema es que ya los recursos ahí están y están abiertos. Cualquiera se puede enterar de que existen. El tema es que tú ya tengas algo, una herramienta que te dio para decir, ya alcanzo a comprender. Claro, La idea de este taller dentro de redes de innovación, hablando de gestión del talento, es encontrar uno de una parte rápida, pero ver que hay disciplina. Y la otra es, primero, cómo se trabaja el talento. Y luego la otra es aprender de los que ya lo hacen. claro. Porque en este taller van a participar empresas que ya lo hacen. Y bueno, mencionabas redes de innovación, ahora que estás platicándolo, ¿nos puedes decir brevemente qué es redes de innovación? Justamente el concepto de redes de innovación dentro de Curio es la idea de alguien que dijo, juntemos a los que ya lo están haciendo para que compartan experiencias, para que depuren sus propias experiencias y fortalezcan su capacidad de innovación, pero también para que inspiren a otros. Perfecto, Para que una empresa que produce algo diferente en Veracruz sepa que hay una empresa en Celaya que ya hace biotecnología y dice, ¿cómo lo hacen ellos? Para ver qué aprendo yo. Porque además las empresas que hacen innovación no tienen tema en compartir sus experiencias. A lo mejor no te van a compartir la patente que desarrollaron para producir algo, un producto, pero sí te pueden decir, pues empezamos haciendo esto. Y se vuelven historias muy inspiradoras. Por ejemplo, en el webinar que dimos la semana pasada, escuchamos de primera mano el caso de Interrup, que es una empresa que produce lubricantes de alta tecnología en Jalisco, que en lugar de ser una empresa que produce uno, dos o tres lubricantes de uso general en volúmenes de millones, producen más de 100 lubricantes diferentes, pero producen bajo diseño. Y la empresa, tú ves las fotos de la planta y ni siquiera parece una planta de producción de lubricantes, porque el fundador de la empresa abrazó la innovación desde el principio, la permeó, se trajo a los recursos, conforme la empresa fue ganando capacidad, se trajo recursos especializados en innovación y hoy la empresa es una máquina de generar innovación. Y entonces una empresa que vea eso, que diga, yo quiero hacer eso. claro. Y entonces pienso, ahorita que te lo cuento, pienso, yo he tenido clientes del mundo de los judíos que fabrican ropa deportiva y si vieran algo así, ¿no sería que ya podríamos tener una marca en el mundo tan importante como Reebok o como Nike o como Adidas o como Puma? ¿O nos vamos a conformar con que en el mundo nada más hay 4 marcas o 5 y ya no hay mercado para más? Y yo creo que no. Sí, es cierto. Y además, no solamente tiene que ver con mercados, hacer innovación no solamente para mercados de altísima rentabilidad, también hay mercados de alto volumen que con innovaciones bien hechas cambias los canales de distribución y puedes lograr altos volúmenes con muy buena rentabilidad. Pero si no nos exponemos, regresando al tema del taller,
a ver que hay conocimiento formal, que se puede hacer, que se puede trabajar, que se puede construir, ¿cómo vamos a saber que eso es posible? Uno, y dos, ¿cómo voy a construir la capacidad para hacerlo? Claro. Ok, bien, pues yo estoy muy feliz por poder invitar a la gente al taller de Curio. Pueden encontrar la información, ¿sabes dónde? ¿Sí? ¿En dónde? En la página de curiogroup.com. Es correcto. Ahí está la liga que marca la información del taller. Y yo diría, para nosotros es una vocación que tiene que ver con lo que dije al principio. Curio sí pretende ser una organización sustentable, rentable sí, pero sobre todo sustentable. Y una de nuestras labores que no tiene que ver con rentabilidad económica es esto, es difundir conocimiento, es premiar a las mejores prácticas de innovación en México. Ahorita en México la aspiración que tenemos en Curio es salirnos de México y irnos a toda Latinoamérica o hasta España, por lo pronto. Yo digo que cuando rompamos esa barrera del marco mental podemos pensar en algo más grande, pero por lo pronto con que esto impactara regiones en el país, como ya está pasando en Aguascalientes, como ya está pasando en Nuevo León, y luego lo hiciéramos para todo el país y pudiéramos ir a los estados menos favorecidos y de ahí nos fuéramos a más cosas, con eso estaría bien. Y la idea de este taller es esa. Muy bien. Oye, Jorge, ¿y cuáles son tus redes para cerrar ya el capítulo? ¿Cuáles son tus redes? ¿Dónde te encontramos? ¿En LinkedIn, por ejemplo? En LinkedIn, pues hay, pues si me buscan como Jorge Lozano Moreno me encuentran, creo que es arroba, no me acuerdo si es arroba Jorge Lozano Moreno, no me acuerdo. Lo buscamos, no te preocupes. Y en Facebook soy Jorge Lozano Moreno, en Twitter soy J. Lozano Moreno. Y casi todas las pongo el Lozano Moreno porque el J. Lozano solito es, hay muchos. Sí, sí, claro. Habemos muchos Jorge Lozanos en el mundo, casi cualquier familia Lozano tiene un Jorge. Yo tengo contados más de 30 Jorge Lozanos, que no son de mi familia. Entonces casi todo es lo J. Lozano Moreno. Ok, perfecto. Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por compartirnos tu conocimiento y la invitación al taller. Sí, la invitación al taller y yo personalmente, que soy un apasionado del cambio del comportamiento humano, creo que este taller orientado al tema de talento es un tema fundamental. No hay reglas de oro, no es lineal, hay un montón de herramientas, hay un montón de recursos, hay un montón de métodos para hacer esto y en cada organización hay que probarlos. Probando se puede encontrar, porque es un tema de creatividad. Hay que ser muy creativos para desarrollar talento. Perfecto. Bien. Muchísimas gracias de nuevo. Para servir.